Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver, les voy a explicar la presentación que ya les había mandado. Es para repasar y que quede mejor el conocimiento. Las leyes de Mendel, pues ya las vimos, ya les platiqué que estas leyes las inició un monje agustino llamado Gregor Mendel. Creo que esto pues quedó muy claro en los videos, así que me lo voy a pasar más rápido. Lo que les quiero explicar más bien es lo de los postulados de la herencia autosómica dominante, autosómica recesiva y ligado al X. Si tienen alguna duda con estos cuadros de Punnett, me lo hacen saber, por favor. Voy a revisar las dudas hoy. Ok, entonces, esta clasificación de las enfermedades genéticas ya la habíamos visto varias veces desde que teníamos las clases presenciales. Ahorita lo que vamos a ver, el capítulo en el que estamos, es toda esta parte de herencia monogénica y el patrón de herencia clásica o mendeliano, porque sigue las leyes de Mendel. Lo que va a venir en el examen próximo va a ser esto precisamente. Las enfermedades monogénicas, las definiciones que les puse en el pizarrón en uno de los videos y las leyes de Mendel, cuáles son los postulados de la herencia autosómica dominante, autosómica recesiva, ligada al X y los postulados de la ligada al Y. Hay que acordarnos que pues un gen es una secuencia de polinucleótidos que codifica para un producto final funcional, RNA o proteína. Lo que vimos en el primer parcial fue las enfermedades cromosómicas a este nivel. Ahorita vamos a ver enfermedades que son a un nivel mucho más pequeño, que nos van a afectar un solo gen. La secuencia, o más bien la estructura básica, perdón, del gen, que es la unidad transcripcional, está compuesta por un promotor, que es el promotor, es el que va a decirnos o va a detectar cuando un gen se tiene que transcribir, cuando va a estar transcripcionalmente activo, es decir, dando las instrucciones que trae ese gen codificado para poder obtener el producto, ya sea RNA o proteína. Y pues el terminador es el que nos dice, ¿sabes qué? Pues hasta aquí llega la transcripción. Y pues esta es toda la secuencia que se va a transcribir a RNA. Ya vimos la parte de mutación también. Bueno, vamos a repasar el locus. El locus es muy importante porque cuando estamos hablando de herencia monogénica, para saber si va a ser una enfermedad autosómica o una enfermedad ligada al X o una enfermedad ligada al Y, depende de qué sitio ocupa este gen en los cromosomas. Si nos acordamos de las clases de cromosomopatías, los cromosomas se van a dividir en autosomas y gonosomas. Los autosomas son del cromosoma 1 al 22. Todos estos van a ser autosomas, entonces cualquier gen que esté localizado en uno de estos cromosomas y que nos dé una enfermedad después de tener una mutación, vamos a hablar de un gen autosómico. Ya dependiendo de si necesitamos que esta mutación para que se presente la enfermedad sea dominante o recesiva, va a depender de la cigosidad, que vamos a ver eso también un poco más adelante. Entonces, repasando el locus de un gen. Locus, definición, es la localización cromosómica de un gen, el sitio que ocupa un gen en determinado cromosoma. Lo primero que tenemos que describir cuando hablamos de el locus de un gen es obviamente pues el cromosoma en el que está. Después, si se encuentra en el brazo corto o en el brazo largo, la región en la que está, que viene siendo el 1, la banda y la subbanda, es lo que está después del punto. Esto también ya lo habíamos visto en clase, pero pues vamos a repasarlo porque quiero que les quede bien el conocimiento y sobre todo que salgan bien en los exámenes que les voy a aplicar. Ok, aquí está muy claro lo que les acabo de explicar. $1. Arriba, $1. $1. Ignoren esos ruidos, por favor. ¿Qué? No, ¿qué ruido? Mi amor, estoy grabando una clase. Bueno, pues.
Pero No lo no puedo, se puede recortar. no lo puedo editar. No sé cómo. Ok, jóvenes, ignoren esa parte, por favor. Entonces, aquí en esta imagen vemos lo que les acabo de explicar. Todo lo que está en morado va a ser la herencia autosómica, la que está en rojo, herencia ligada al X, y en azul, herencia holante. Ok, ¿cuáles van a ser los postulados de la herencia autosómica dominante? Los afectados, o sea, cuando presentas tú una enfermedad, es dominante porque la mutación está en estado heterocigoto. ¿Qué significa que esté en estado heterocigoto? Si recordamos también de las clases que hemos visto, somos seres bialélicos. ¿Qué significa que somos seres bialélicos? Que tenemos un par de alelos o que nuestros genes, los autosómicos, están presentes en doble copia. Nomás no lo cierres, por favor. Minimízalo. Están presentes en doble copia. Entonces, cuando el gen, por ejemplo, este que vimos, el eje FGFR3, que estaba en 4P16.3, está aquí, más o menos. Si esta secuencia génica es idéntica en el cromosoma A y en el cromosoma B, o en el cromosoma 1 y en el cromosoma 2, si la secuencia es exactamente la misma, estamos hablando de que ese gen está en estado homocigoto, homo de igual. Cuando el gen está diferente, está en estado heterocigoto. Entonces, las enfermedades autosómicas dominantes solo necesitamos que un par de los alelos esté mutado, que una copia del par de los alelos esté mutado. Es decir, que uno de los dos genes que tenemos en estado bialélico, obviamente cuando tenemos un complemento cromosómico diploide normal, ya si lo mezclamos con una trisomía o una monosomía, pues estaremos hablando de otra cosa. Pero en el complemento cromosómico normal, nuestros genes están en dos copias a nivel de los autosomas. Entonces, con que solo tengamos una de estas copias mutada, es suficiente para que presentemos la enfermedad. Generalmente, cuando se tiene este tipo de padecimientos, vamos a ver el fenotipo, que el fenotipo es sinónimo de la enfermedad, en cada una de las generaciones. No va a saltar generaciones. Y es común que veamos que un individuo afectado tenga un progenitor afectado. ¿Qué riesgo va a tener una persona de heredar esta enfermedad? Pues el riesgo que va a tener es del 50% por cada embarazo, sin importar el sexo del producto. Si recordamos, en la división celular, en la gametogénesis, a nivel de la meiosis, vamos a heredar un solo cromosoma. Obviamente pasa por el proceso de duplicación, entonces vamos a tener al final 4 gametos, pero va a ser el cromosoma A o el cromosoma B. Entonces, si este de aquí, a ver, vamos a ver si puedo usar la plumita. Ok. A ver. Ok. Este está mutado. Este está normal. Entonces, ¿qué probabilidades tiene en el proceso de gametogénesis este individuo que está aquí, que es un individuo masculino, que tiene mutado el FGFR3 en estado heterocigoto de heredarlo a su descendencia? Tiene el 50%, independientemente del número de embarazos que tenga. O sea, es el 50% por evento, porque muchas veces se tiene la mala idea de que si uno tiene, por ejemplo, 4 hijos y hablas de un riesgo de transmisión de la enfermedad del 50%, piensan que 2 van a estar sanos y 2 van a tener el padecimiento, pero en realidad es un 50% por evento. ¿Ok? Ahí. Bueno, ya sé con esa rayita ahí. Bueno,
Los miembros de la familia que están normales no van a poder transmitir el rasgo a sus hijos. Esto es porque no heredaron el alelo con la mutación. Y aquí, varones y mujeres van a estar afectados de igual manera y ambos pueden transmitir el rasgo. ¿Por qué es esto? Porque estamos hablando de autosomas. Entonces, como son autosomas, pues da igual, ¿no? Si es hombre o es mujer. Y como vemos aquí el patrón en el árbol genealógico, se dice que es un patrón de herencia vertical. ¿Por qué? Porque suelen aparecer individuos afectados en todas las generaciones. No hay salto de generación aquí. Aquí tenemos a una mujer que tiene la enfermedad. Por eso está el círculo sólido que tiene el padecimiento. Vamos a seguir con el ejemplo de acondroplasia, que es la enfermedad que nos da más comúnmente por mutaciones en FGFR3. Entonces, esta mujer tuvo 1, 2, 3, 4, 5 hijos, 3 varones y 2 mujeres. Aquí él no está enfermo ni ella. ¿Por qué? Porque heredaron el alelo sano, que junto con el alelo sano de papá, pues tienen 2 alelos sanos, 2 alelos no mutados. Aquí seguramente heredó el alelo no mutado de papá, porque papá no tiene ninguna mutación, no se está representando aquí en el árbol, pero heredó el alelo mutado de mamá. Entonces tiene la enfermedad, al igual que el individuo 2-3 y el individuo 2-4. Entonces, aquí el individuo 2-1, ¿puede heredarlo a sus hijos la enfermedad de mamá? No, no puede, porque él ya no heredó ese alelo, entonces no tiene por qué aparecer en la próxima generación cuando estamos hablando de herencia autosómica dominante. Entonces, es bien importante recalcar y recordar que en la herencia autosómica dominante no salta generaciones. ¿Qué vemos aquí en el individuo 2-2? Lo heredó y ella tuvo 2 hijos, una mujer y un varón. Aquí igual tenía 50% de riesgo de transmitirlo en cada uno de los descendientes. Lo transmitió a su primera descendiente, su primogénita, y luego en el segundo hijo no lo heredó y él tuvo una niña. Aquí, ¿él tendría riesgo de transmitirlo a su descendencia? Pues no, porque ya sabemos que heredó el alelo sano que mamá tiene, porque mamá tiene un alelo sano que le heredó el abuelo y un alelo mutado que le heredó el abuelo. De igual manera, aquí es pura probabilidad. Este individuo 2-3 pudo haber tenido hijos sanos, pero como es prácticamente como un volado, pues aquí tuvo otra hija que tiene el padecimiento. Entonces, ¿cuál es el riesgo para ella de tener hijos con una enfermedad autosómica dominante, que en este caso es acondroplasia? Es el mismo, es un volado, es el 50%. Aquí vemos otro ejemplo en el que la probabilidad pues no los favoreció tanto y lo heredaron ambos y lo heredó la bisnieta, ¿no? Del primer caso que vemos aquí. Y aquí en este caso pues no lo heredó la quinta hija, entonces tampoco lo va a heredar esta. Bueno, hay otros términos importantes como codominancia, pseudodominancia, mutación de novo, que les voy a explicar en el pizarrón más tarde, y varios ejemplos de enfermedades autosómicas dominantes, que son síndrome de Marfan, acondroplasia, Ehlers-Danlos, neurofibromatosis tipo 1, hipercolesterolemia familiar, esclerosis tuberosa, entre otras. Vamos a dejar esta cápsula hasta aquí para que no les quede muy largo. Por favor, repasen en el libro del Castillo la herencia autosómica dominante.